Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el drama, el romance y por supuesto, las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a desempolvar un poquito el pasado, pero no cualquier pasado, sino uno lleno de intriga y rumores. Nos adentraremos en la relación, o mejor dicho en la supuesta relación, entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos Eda y Serkan de Senkalkam. Pero ojo, no vamos a hablar de la miel y el romance que vimos en pantalla y fuera de ella. No. Hoy vamos a explorar esa pelea que no viste, esos supuestos conflictos, esas tensiones que, según dicen las lenguas viperinas, marcaron su relación y contribuyeron a su separación. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, por supuesto, vamos a analizar qué tan probable es que todo esto sea verdad. Antes de que sigamos, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal. Sí. Hagan clic en ese botón rojo o activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta comunidad de Drama Lovers que cada día crece más. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas, porque el chisme está que arde. Como todos sabemos, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento durante el rodaje de Senkalkam. La química en pantalla era innegable y pronto, esa química se trasladó a la vida real. Los vimos juntos de vacaciones, en eventos, compartiendo momentos adorables en redes sociales. Era el cuento de hadas hecho realidad. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. Y ahí es donde empieza la parte interesante, la parte que nos concierne hoy. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Por qué se separaron? Las teorías son muchas y algunas son francamente descabelladas. Pero hoy, vamos a centrarnos en aquellas que sugieren que hubo conflictos, desacuerdos y, en pocas palabras, peleas detrás de cámaras. Una de las teorías más recurrentes es la de los celos profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos, con carreras consolidadas. Pero, según algunos medios turcos, habría existido una cierta rivalidad, una competencia por ver quién brillaba más. Se decía que Hande sentía que Kerem estaba recibiendo más atención por parte de la prensa y los fanáticos, y que esto generaba fricciones entre ellos. Por otro lado, también se rumoreaba que Kerem no estaba del todo contento con la dirección que estaba tomando la carrera de Hande. Se decía que él prefería que ella se centrara en proyectos más serios, más artísticos, mientras que Hande parecía estar más interesada en proyectos comerciales, que le permitieran llegar a un público más amplio. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades. Hande es conocida por ser una persona extrovertida, espontánea y un tanto impulsiva. Kerem, en cambio, es más reservado, reflexivo y metódico. Estas diferencias que al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo se habrían convertido en una fuente de conflicto. Se decía que Hande se frustraba con la calma y la paciencia de Kerem, mientras que Kerem se sentía abrumado por la energía y la impulsividad de Hande. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión mediática. Hande y Kerem estaban constantemente en el ojo del huracán. Cada uno de sus movimientos era analizado, criticado y comentado en redes sociales. Esta presión, sin duda, debió haber afectado su relación. Se dice que ambos se sentían asfixiados por la constante atención de los medios y los fanáticos, y que esto generó tensiones y discusiones entre ellos. Ahora bien, es importante recalcar que todo esto son rumores, especulaciones. No hay pruebas concretas que demuestren que Hande y Kerem se pelearon o que su relación fue un campo de batalla. De hecho, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su separación. Sin embargo, la ausencia de declaraciones no significa que no haya habido conflictos. Es normal que en cualquier relación, incluso en las más idílicas, haya desacuerdos y discusiones. Lo que pasa es que en el caso de Hande y Kerem, estos desacuerdos, si los hubo, se magnificaron debido a su fama y a la constante atención mediática. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy competitivo y exigente. La presión por mantenerse en la cima, por conseguir nuevos proyectos, por complacer a los fanáticos, puede generar mucho estrés y ansiedad, lo que a su vez puede afectar las relaciones personales. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo peleas entre Hande y Kerem? Probablemente sí, como en cualquier relación.
¿Fueron estas peleas la causa de su separación? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, que tomaron la decisión de seguir caminos separados. Y al final, esa es la decisión que importa. Ahora, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, quiero decir algo importante. Es fácil dejarse llevar por el drama y el chisme, pero es fundamental recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Merecen respeto y privacidad. No podemos juzgar su relación basándonos en rumores y suposiciones. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo, tanto juntos como por separado. Porque al final eso es lo que realmente importa, el arte y la pasión que nos transmiten a través de sus interpretaciones. Y con esto, mis queridos drama lovers, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Recapitulando, exploramos los rumores sobre las supuestas peleas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizamos las teorías más recurrentes y reflexionamos sobre la presión mediática y las diferencias de personalidad que pudieron haber influido en su relación. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por su apoyo constante y por su pasión por el drama turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hubo peleas entre Hande y Kerem? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal lo hacemos entre todos. Sus comentarios, sus sugerencias y sus ideas son fundamentales para seguir creando contenido que les guste y les interese. Así que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos dramalovers y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hagan clic en ese botón rojo, activen la campanita y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Ok, dramalovers, pero agárrense de sus asientos porque esto no ha terminado. Vamos a profundizar aún más en este mar de rumores y especulaciones, porque, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es un drama turco en la vida real. Vamos a diseccionar esas teorías con más detalle. Los celos profesionales esa espinita clavada que a veces surge incluso en las relaciones más sólidas. Imaginen la situación, ambos son jóvenes, guapos, talentosos y catapultados a la fama mundial gracias a una serie que se convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿qué pasa cuando uno de los dos parece captar más la atención del público? Los expertos en relaciones de farándula aseguran que este tipo de dinámicas puede generar resentimientos, especialmente cuando ambos son personas con fuertes ambiciones profesionales. Se dice que durante la cúspide de Senkalkapm, Kerem se convirtió en el favorito de muchos medios internacionales, quienes alababan su carisma y su talento actoral. Algunos incluso lo llegaron a comparar con galanes clásicos de Hollywood. Hande, por su parte, si bien era igualmente querida, quizás sentía que su trabajo era menos reconocido a nivel crítico. Esta diferencia, aunque sutil, pudo haber creado una brecha entre ellos. ¿Y saben qué más? Las redes sociales. Los conteos de seguidores, los me gusta, los comentarios. Todo esto, por más superficial que parezca, puede alimentar inseguridades y comparaciones en una relación expuesta al escrutinio público. Ahora, vayamos a la teoría de las diferencias en sus aspiraciones profesionales Se rumorea que Kerem tenía una visión más artística para su carrera, buscando proyectos que le permitieran explorar su lado más dramático y desafiante. Hande, en cambio, parecía priorizar proyectos que le brindaran mayor exposición y la consolidaran como una estrella comercial. No hay nada de malo en ninguna de las dos opciones, ojo, pero cuando las prioridades son tan distintas, es difícil encontrar un punto en común. Imaginen las conversaciones, él hablando de un guión complejo de un director indie, ella entusiasmada por una campaña publicitaria millonaria. La compatibilidad en este aspecto es clave. Pero espérense, que aún hay más tela que cortar. La presión mediática Ay, la presión mediática. Ser una pareja famosa es como vivir en una pecera gigante. Cada cita, cada mirada, cada gesto es analizado y comentado por miles de personas.
Y si a eso le sumamos los paparazzi persiguiéndolos las 24 horas del día, los rumores infundados y las críticas constantes, la cosa se pone muy tensa. Se dice que Hande y Kerem se sentían asfixiados por esta situación, y que la constante atención mediática afectó su intimidad y generó discusiones. Es comprensible, ¿no creen? A veces, uno solo quiere salir a cenar sin tener un ejército de fotógrafos apuntando sus flashes. Y no olvidemos las diferencias de personalidad ***. Hande una bomba de energía, siempre sonriente y extrovertida. Kerem, más reservado, reflexivo y amante de la tranquilidad. Los opuestos se atraen, dicen, pero a veces esas mismas diferencias que enamoran al principio, terminan desgastando la relación. Imaginen la situación, ella quiere salir de fiesta con sus amigos, él prefiere quedarse en casa leyendo un libro. Ella es impulsiva y toma decisiones rápidas, él necesita tiempo para analizar cada detalle. Estas diferencias con el tiempo pueden generar frustración y desencuentros. Pero a ver, Dramalovers, seamos justos. No podemos pintar a Hande y Kerem como víctimas de las circunstancias. Ambos son adultos con agencia y capacidad de tomar sus propias decisiones. Quizás simplemente su relación llegó a su fin de forma natural. Quizás el amor se acabó. O quizás simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que pareja. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en este tipo de situaciones. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a opinar sobre la vida privada de los famosos? ¿No deberíamos ser más respetuosos y evitar alimentar rumores infundados? Es fácil caer en la tentación del chisme, pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos y emociones. Por eso, Dramalovers, los invito a que en lugar de juzgar y especular, admiremos el talento de Hande y Kerem, apoyemos sus carreras y les deseemos lo mejor en sus vidas personales. Sigamos disfrutando de sus series y películas, y valoremos el arte que nos regalan. Porque al final eso es lo que realmente importa, el entretenimiento, la emoción y la pasión que nos transmiten a través de sus interpretaciones. Así que con esto dicho los dejo con la pregunta del millón, ¿qué creen que le depara el futuro a Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Los veremos juntos en algún otro proyecto? ¿Encontrarán el amor verdadero en otros brazos? Déjenme sus predicciones en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal para más chismecito turco. Besitos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco es como un buen té, siempre hay más para compartir.